Bueno, apreciados televidentes de Horizonte País, volvemos por el canal ACTV. Esta vez para que conozcamos la interesante propuesta y los criterios que tiene el amigo Manuel Estefano Gómez Castaño, Sí, señor. en su intención de llegar al Concejo de Envigado. Envigado es el municipio modelo de Antioquia, valga decir, por el manejo de sus finanzas, por el manejo de la educación, por el orden ciudadano, una cantidad de valores que lo han venido definiendo a nivel nacional como el municipio más próspero y uno de los mejores vivideros de Colombia. De tal manera, Manuel Estefano Gómez Castaño, que tú tienes una responsabilidad muy grande. Sí, señor. Antes de que nos cuentes por qué quieres llegar al Concejo de Envigado, vamos a que nuestros televidentes conozcan algo de tu vida. ¿Tú eres de qué región? ¿Por qué estás aspirando al Concejo de Envigado? ¿Dónde estudiaste? Me enteré después de que tú tienes estudios internacionales muy importantes, tienes una formación bastante sólida a nivel técnico, a nivel administrativo, a nivel humano, que nos parece fundamental en una persona que aspire a un consejo, pues básicamente al Concejo de Envigado con las dimensiones que tiene ese municipio. Claro que sí. Cuéntanos, ¿tu familia es de dónde? Sí, pues primero que todo un saludo a todos, muchas gracias al programa por permitirnos este espacio. Yo soy de origen paisa, mi familia siempre ha sido aquí del área metropolitana, del Valle de Aburrá. ¿Familia nació en Medellín? Sí, señor. Pues la familia es de origen de Medellín. ¿Y tú naciste Sí. aquí en Medellín? Pues digamos, porque llegué un poquito antes de tiempo, mi madre estaba viajando en Bogotá. Entonces técnicamente nací en Bogotá, pero ahí mismo a los mesecitos ya estaba aquí con mi familia. Un bogotano antioqueño, pues. Sí. Bueno, eso está muy bien. Sí, señor. Y entonces, ¿cómo fue tu vida aquí en Medellín, en un hogar típico? Papá, Sí. mamá, varios hermanos. Estudiaste primero en Medellín. ¿Por qué resultas ahora de candidato al Consejo del Municipio de Envigado? Sí, pues al principio fue algo difícil. En esos momentos el país estaba sufriendo el conflicto armado. Desafortunadamente mi familia fue víctima de ese conflicto. Mi padre fue secuestrado, nunca más supimos de él, y a causa de eso mi madre y yo fuimos desplazados de nuestro hogar aquí Estamos en hablando Medellín. ¿de qué año, perdón, y el Esto secuestro a era manos para de quién? el año del 99. 99. Sí, señor. Sí, pues Y- de parte de ahí pues fuimos desplazados, por eso lo que usted mencionaba, en los estudios internacionales y todo lo demás, pero yo en ese sentido sí le agradezco mucho a mi mamá y ella lo sabe, porque ella siempre Sí. me inculcaba los valores antioqueños, los valores paisa, que Ujú. el paisa no se vara, que independientemente de lo Se que vara más suceda. fácil un avión que un paisa. Así es, sí, señor. Bueno, a ver, pero cuéntanos, Estefano, cuéntanos, ¿cómo entonces fue que tu mamá fue capaz, naciste en Bogotá, regresaron a Antioquia, aquí se dio el secuestro de tu padre, y cómo fue que tu madre entonces asumió ese rol de papá, Mi mamá, mamá. y te levantaste entonces con ella, o con cuántos hermanos? ¿Dónde estudiaste? Sí. ¿Y a qué edad entonces se dio ese desplazamiento? ¿Y hacia dónde? ¿Hacia qué ciudad del mundo? Sí. Porque entiendo que viajaste mucho. Sí, sí, señor. Pues ahí solo éramos ella y yo. Ah, Solo éramos ella y yo. o sea que privilegiado pues, hijo único. Sí, señor, pero también ahí con el ejemplo de ella, más que todo de ese valor, de esa fortaleza. Fuimos desplazados al principio a los Estados Unidos, Ujú. a Miami, Florida. Y allí estuvimos, pues ella intentando de sacar adelante la vida de su hijo. Siempre teníamos el anhelo de volver, pero sin embargo, y claro, pues usted entenderá por la inseguridad y todo lo demás, me fui a los 4 años. A los Ah, 4 sí, años y 4 de años de ahí, edad. sí, y ahí empezamos como todo ese viaje hasta que por fin volví acá después. Bueno, pero tu madre entonces tenía ancestros, tenía algún pariente en Miami. ¿Cómo fue entonces esa salida?
No, eso realmente fue casi como lo que uno ve en una película de acción, porque ese mismo día, posterior al secuestro de mi padre, pues intentaron de secuestrarla a ella, pero ella logró escapar y por el mismo susto y por el miedo, ella solo pensó fue en eso, nos vamos, y ese mismo día, con lo poco que teníamos, nos fuimos a Miami, pero ahí no teníamos ni familia, ni amigos, conocidos, era algo como de escapar, pero ese escape se convirtió ya como en un viaje un poquito más largo. Bueno, Estefano, cuéntanos, ¿ese secuestro se dio a manos de la delincuencia o de la izquierda pues armada? Pues en esos tiempos, como conocemos, el conflicto armado tenía varios grupos al margen de la ley, y pues nosotros pensamos, según el registro único de víctimas al cual estamos ahí registrados, sí parece que fue por parte de esos grupos en esos momentos. Bueno, muy bien. Entonces ustedes llegan a Miami. Tú tenías 4 años, me imagino que para ti fue llegar a otro mundo, sí, con la inocencia de los 4 años, con toda la ternura que inspira un niño de 4 años. ¿Cómo hizo tu madre entonces en Miami? ¿Qué ocurrió después? ¿Qué viste? Pues lo que yo vi fue una mujer que sí o sí iba a sacar adelante a su hijo. Ella trabajaba 2 o 3 trabajos a la vez, porque claro, estando solos, ella no sabía bien el inglés, claro, siendo inmigrantes también tiene eso como, digamos, un peso adicional, y lo que ella siempre me inculcaba, valorar mucho las oportunidades que aquí tenemos, estudie mucho. En todo lo que usted haga, hágalo muy bien. Y yo creo que solo porque Dios la fortaleció mucho para sacar adelante este hogar. Bueno, Estefano, entonces yo creo que ya nuestros televidentes se van formando una idea muy clara de tu personalidad, de tu formación, de tu inclinación por los valores. ¿Tú consideras que esos elementos tan vitales y tan a temprana edad, en cierta forma es lo que te tiene con el deseo de ser un concejal, de ser uno de los gerentes de un municipio tan bello, tan próspero como Envigado? Pues yo diría que sí, yo diría que todo lo que mi madre hizo por mí, tanto en luchar por mí, pero también en esa formación de los valores, del respeto, la diligencia, la disciplina. También desde temprana edad ella me metió en los deportes, fui deportista por muchos años, básicamente toda la vida. Yo digo que todo eso empezó a crear o fundamentar como esa base, sí, esa base sobre la cual después, estudiando la política, entendiendo esos procesos, ya todo como que se combinó a hacer y a formar lo que soy en este momento. Bueno, vamos entonces enseguida a hacer una pausita. Y luego entonces vamos a hablar de esa formación universitaria tuya, porque pues me impresiona que tu madre en esas circunstancias haya sido capaz de llevarte por un camino de formación permanente, y aquí veo que estuviste inclusive en Países Bajos, en La Haya, con una formación en la Universidad de Princeton, ¿cierto? Princeton. Entonces, en la siguiente bloque nos vas a contar, le vas a contar a los televidentes de ACTV cómo fue que ocurrió esa formación tan magnífica y en unos países donde la cultura y la educación pues, es supremamente avanzada con relación a la nuestra, ¿cierto? Lo tenemos que decir con conocimiento de causa. Listo, claro que sí. Regresamos a nuestro programa Horizonte País. Manuel Estefano, entonces cuéntanos cómo fue que tu madre fue capaz de llevarte ella sola, prácticamente, sí, por ese camino de la educación, y tú llegaste hasta universidades prestigiosas del mundo. Cuéntanos cómo fue la sí. llegada, cuéntanos de esas universidades y cuéntanos qué fue lo que te infundió esas universidades desde el punto de vista humano y desde el punto de vista de la vida profesional, claro, de la vida sí. de una persona que realmente tiene elementos para
trabajar en la vida. Sí, claro que sí, pues ahí yo digo que todo empieza cuando tenía 15 años. 15 años. A los 15 años yo llego a una iglesia muy especial, a la Ujú. Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional. Y ahí empieza una formación adicional en los valores, Ah, en muy bien. aplicar todo lo que es la honestidad, el servicio a los demás. Y ahí empezó como un amor al servicio público, al siempre uno ponerse como en los zapatos de los demás. Y así poco a poco llega el momento de las aplicaciones universitarias y digo que es porque Dios es muy misericordioso, porque la universidad donde hice la licenciatura, que es la Universidad de Princeton, es una universidad muy difícil para tener entrada. Y yo apliqué de pronto como con esa esperanza de que fuera posible y no solo fui aceptado, sino que obtuve una beca completa. Allí yo hice mi estudio en la teoría política, ciencias políticas y gobierno, pero con un enfoque en la teoría política, todo lo que es la filosofía política, como la base teórica o conceptual de los diferentes... ¿Filosofía política en general o específicamente de algunos politólogos internacionales? Digamos, estudié todo, tanto del oriente, del occidente, de lo contemporáneo, moderno, ingleses. pasado. Sí, de los griegos, los romanos, todo. Ahí sí me dediqué mucho a leer, ahí sí leí bueno. bastante. Pero fue un ejercicio muy bonito, porque en ese momento la tesis que escribí se llamó El verdadero político, la esperanza miraísta y la política de virtud. Lo que había analizado o lo que había estudiado era que la política realmente solo puede ser sostenible en el tiempo de una forma beneficiosa si se basa en las virtudes axiomáticas. Axiomáticas es decir, que es algo que es perfecto, Valores. sólido, robusto. Ujú. De ahí pues tuve la oportunidad, como fue premiado en varias ocasiones, de viajar el mundo, exponer las ideas de la tesis, y ahí empieza pues todos los estudios que hice posterior a eso. Ah, bueno, entonces ya Manuel, nuestros televidentes y nosotros pues nos damos cuenta de cuál es el camino que has recorrido, y eso yo creo que le permite a una ciudadanía como la de Envigado valorarte, porque hay una formación muy fuerte en ti. Entonces, recapitulando, digamos, lo que realmente el camino, tu camino, empezó cuando te acercaste hacia una congregación religiosa. Sí, señor. ¿Cuál es esa congregación religiosa? ¿Cuál es su despliegue por el mundo? ¿Cuál es su filosofía? ¿Cierto? Sí. ¿Por qué esa congregación religiosa, por qué hace esa tarea con personas como ustedes, que muchas veces pues no la sentimos fácilmente, ni siquiera en las personas que económicamente están muy bien apalancadas? Claro. ¿Cuál claro. es esa comunidad y por qué consideras que ahí realmente, a nuestro sentir, comenzó esa vida tuya que te enrutó pues por el camino de conocer el asunto político, el camino de los valores, el camino axiomático, y ahora da tantos frutos que te lleva a una candidatura hacia el consejo? Sí, pues ahí lo que resalto es que en la iglesia mía, en la Iglesia de Dios Ministerial de Así se Jesucristo, llama, Iglesia de Dios Ministerial. Ministerial de Jesucristo Internacional. ¿Aquí en Colombia tiene...? Sí, en Colombia y en todo el mundo, en Ah. más de 60 países tenemos congregación, más de aproximadamente 1000 templos. ¿Y por qué resalto tanto la iglesia? Porque también la iglesia fue cómo se conformó, o con los integrantes de la iglesia en el 2000, con 51 firmas, lo que hoy es el partido político Mira. Bueno, para allá vamos entonces, porque el partido Mira ha hecho historia en Colombia, y veo pues que tú estás supremamente bien apalancado con ese nombre. Sí, señor. Entonces, cuando allá en la congregación religiosa surge ya la idea de hacer política dentro del marco de este partido Mira. Sí, digamos ahí la idea que se sembró era inspirar el buen comportamiento en la sociedad, con el testimonio de hacer las cosas bien, rectamente, con honestidad, con servicio, con valores, que es el eslogan del partido en esta campaña.
Y ahí pues básicamente lo que nos enseñan, lo que Dios enseña, es hacer las cosas bien, es hacer las cosas por amor a los demás, por el servir a los demás. Entonces lo que es el Partido Mira es básicamente una plataforma donde nosotros podemos practicar lo que aprendemos dentro de la congregación para el servicio de los demás. Maravilloso. Manuel Estefano, entonces, ¿tú crees que al día de hoy, con los conflictos que tiene Colombia, con en cierta forma esa diferencia tan tremenda de criterios que tenemos en el Congreso de la República, ¿tú crees que el representante, la representante del Partido Mira ha hecho entonces una buena tarea en el Congreso, Claro. una buena tarea en materia de paz, Sí, señor. en materia económica, o sea, de empleo, en materia de con ciudadanía, de Así vivir es. mejor, de lograr muchas mejores estancias, espacios de comunicarnos y de vivir en paz? ¿Cómo Claro, es esa participación? claro. Pues ahí yo resalto, por ejemplo, con nuestro senador Manuel Virgüez, nuestro senador Carlos Eduardo Guevara, la senadora Ana Paola. ¿Son cuántos? Somos 3 senadores y una representante a la Cámara, la doctora Irma Luz Herrera. El Partido Mira ha sido de las bancadas más activas en todo el país. Hemos sacado más de 80 leyes en beneficio del adulto mayor, la niñez, la mujer, la familia, los campesinos. Y realmente el ejercicio que hemos venido haciendo es como comprobar que por un lado sí se puede hacer la política con valores, de una forma honesta. Por ejemplo, en el periodo del 2006 teníamos solo 3 congresistas, pero Sí. esos 3 congresistas fueron responsables por el 58% de todo el trabajo legislativo del país. Entonces hemos venido demostrando con los hechos que no solo se puede hacer, sino que es aún más efectivo cuando uno hace la política con los valores. O sea que en 17 años el crecimiento es notorio y la labor es absolutamente encomiable, ¿crees tú? En 23 años, ya hemos estado 23 O sea, años como 2006. partido. Desde el 2000. Ah, pero ya empezaron desde Sí, el señor. año 2000. Sí, señor. Bueno, no, maravilloso. Bueno, entonces cuéntanos, ¿cuáles fueron esas universidades que realmente te marcaron, Ujú. te formaron, te habilitaron como para decir yo puedo ser no solamente un hombre honesto desde mi formación axiológica, religiosa, llamémoslo así, Ujú. sino desde mi formación política? Claro. ¿Cuáles fueron esas universidades que realmente Sí, te formaron? pues ahí en la Universidad de Princeton tuve la licenciatura Sí. y también una triple especialización en estudios latinoamericanos, enfocado en la política, en un estudio que también era los valores y la vida pública. Y también después de eso hice mi maestría en La Haya en gobierno global y también en administración pública, y actualmente soy candidato a doctorado en lo mismo. Yo creo que la combinación de la formación académica y la formación en los valores es lo que me permite tener esa confianza, de tener no solo la capacidad técnica, de saber cómo los procesos funcionan y no funcionan, pero también tener esa base o ese fundamento de los valores que digo yo es lo que permite o facilita que todo se haga de una forma que va a ser para beneficio de todos. Bueno, mi querido aspirante a concejal, entonces vamos a hacer una pausita en nuestro programa Horizonte País y luego vamos a revisar cuál es el horizonte que tú avisoras de Envigado, de Antioquia y de Colombia, para que Así es. revisemos un poquito el contexto en el cual tú vas a actuar. Así es. Bueno, volvemos a Horizonte País con nuestro invitado Manuel Estefano Gómez Castaño, aspirante a el Consejo Municipal de Envigado. Manuel, ¿cuáles son a tu juicio las dificultades por las que pasa el municipio de Envigado? Porque pues por muchos indicadores favorables que tenga el municipio va a tener sus dificultades. Ujú. ¿Cuáles son esas dificultades que tú y tu equipo de campaña han detectado en Envigado? ¿Y cuáles son las propuestas que tú llevas a ese cabildo, a ese consejo, para que realmente
hagas la tarea conforme a tu formación humanística, Claro, hagas la tarea conforme al equipo que representas claro. y hagas la tarea como buen envigadeño. Sí, pues ahí voy a destacar tres. ¿Sí? De la forma en que trabaja el partido Mira, que también nuestra fuente de inspiración es la doctora María Luisa Piraquive, pues ella siempre nos ha enseñado que uno debe construir es con las personas, hablar con las personas, conocerlas, y eso es lo que hemos venido haciendo en la campaña. Ya hemos sondeado a más de 900 envigadeños en todos los barrios, en las 13 zonas, y hemos encontrado ciertos temas. El primero, el apoyo a los emprendedores. En Envigado, pues tenemos un espíritu muy emprendedor. Emprendedores. Sí, los Muy bien. emprendedores. El segundo son las juntas de acción comunal. Acción comunal. Hay 58 juntas y la verdad es que ellos son digamos, un pilar muy importante de la sociedad. Entonces ellos también deben tener esa fortaleza. Y la tercera es que a Envigado de pronto le ha faltado tener más protección a la libertad religiosa, porque hay muchas confesiones, entidades religiosas que se representan en el municipio, pero todavía no tenemos política pública de libertad religiosa. Entonces hemos identificado, digamos, 3 líneas estratégicas con los sondeos, con los acercamientos, y eso es lo que anhelamos, además de otros temas, trabajar desde el Consejo. Bueno, Manuel Estéfano, ¿con quién van a trabajar en el Consejo? Cuando uno aspira, pues generalmente forma equipo con quien aspire a ser alcalde, con otros amigos que aspiren a ser concejal, porque indudablemente mientras haya equipo de trabajo es mucho más fácil. Así es. Y más lograble las metas que se plantean. Así es. Cuéntanos con cuántos votos aspiras tú a llegar al Consejo de Envigado, con cuál de los candidatos a la alcaldía crees que vas a trabajar en el Consejo y cuántos aliados tiene de aspirantes en el Consejo o de los que hay en este momento para hacer una buena labor. Claro, pues ahí destaco un eje principal del partido, que es el diálogo social multitemático con valores. ¿Y eso qué significa? Que el partido Mira ha venido abanderando el trabajo en equipo, el saber cómo reconciliar, resolver conflictos, entender diferentes perspectivas para llegar a acuerdos y a proyectos importantes. En cuanto a los votos, estamos aspirando a los 3.500 votos. Con 3.500 votos llega al Consejo de... Sí, señor. Pues ahí esa es la esperanza, el análisis nos ha dicho eso, entonces vamos a confiar en ese análisis. En cuanto a lo segundo, con el alcalde, hace muy poquito, es más, este sábado pasado, hicimos un evento hermoso con el doctor Raúl Cardona y ahí celebramos... que ya ha sido alcalde de Envigado. Sí, señor. Y ahí pues el partido, ¿qué es lo que quiere seguir demostrando? Es la capacidad de trabajar con las personas. Y eso es para el beneficio de todos, porque nosotros pensamos o tenemos como esa convicción de que lo más seguro es que él será el próximo alcalde. Y por eso hicimos ese acercamiento, esa adhesión, para estar de acuerdo con ciertos programas, ciertos proyectos, ciertas líneas estratégicas para asegurar ese buen trabajo en equipo, para el bien de los envigadeños. En cuanto a los demás concejales, pues lo que siempre ha hecho Mira es trabajar con todos, entenderlos a todos, escuchar a todos, porque como bien usted dice, y en una democracia, y más que todo en la rama legislativa, se debe tener ese trabajo en equipo, porque para sacar un proyecto adelante debe haber no uniformidad, pero sí debe haber una mayoría que vota positivamente. Entonces todo eso se logra es cuando se sabe trabajar de esa forma. Bueno, Estéfano, cuéntanos, es que en Envigado han habido unas dificultades históricas con el asunto del transporte, específicamente con el transporte masivo como es el Metro de Medellín. Sí, señor. Pues la polémica no es tan grande como la que tenemos en Bogotá, en la capital. Sí, tampoco. Pero sí es bastante apreciable porque Envigado con el caos que tenemos vehicular ya se está convirtiendo, Envigado y Sabaneta se están convirtiendo en unos municipios de difícil acceso. ¿Cómo avisoras tú la posible llegada del metro? Sí. ¿Cómo el metro de Medellín se convierte realmente
en un referente importante para Envigado, para sus habitantes, para el bienestar de Envigado. Claro. ¿Cómo lo avisoras, cómo lo sueñas, cómo piensas trabajar para eso? Sí, pues ahí destaco mucho el trabajo de los sondeos, porque en ciertas veredas, en ciertos barrios que están más arriba de la loma, lo que nos expresan los envigadeños es que no hay muchas rutas. Para esperar un bus se demoran hasta 1 hora, y eso es un problema porque también eso no los permite llegar al trabajo, eso puede tener consecuencias a futuro. Diría yo que lo primero es hacer un análisis muy detallado exactamente por dónde van las rutas, cuáles lugares no tienen frecuencia suficiente, y de ahí trabajar de la mano con el alcalde para asegurar que en el plan de desarrollo municipal se destine presupuesto para ampliar el acceso de la conexión con los buses del metro, porque es un sistema integrado, para que llegue a todas las zonas, para que no solo sea ciertos puntos o ciertas calles, sino que todos los envigadeños sientan que tienen un servicio que sí les está funcionando. Muy bien. Hay un asunto de Envigado que a mí me ha llamado la atención toda la vida, y es el asunto de sus personajes. Envigado es una cuna de grandes personajes, empezando por el fundador de nuestra academia. Yo soy miembro de número de la Academia Antioqueña de Historia, empezando por don Manuel Uribe Ángel, fundador de nuestra Academia Antioqueña de Historia, y siguiendo con una playa de personajes extraordinarios. ¿Tú crees que en este momento, para entrar a hablar de educación, Señor, sí. en educación de Envigado no hace falta una cátedra de historia, una cátedra de cultura mucho más fuerte, que le entregue a la ciudad un verdadero conocimiento de lo que han sido estos grandes personajes, estas personas Sí. que han hecho no solamente la vida histórica, institucional, administrativa de Envigado, sino de Antioquia y de Colombia? Recordemos que nosotros tuvimos también personajes como José Félix de Restrepo, que fueron definitivos. ¿Tú no crees que hay que ampliar la fuerza de la cátedra de cultura y la cátedra Sí. en todo el municipio en materia educativa? Pues ahí yo digo de pronto a título personal, como alguien que también tiene su formación académica, la historia y el entender las raíces siempre es muy importante, porque suele pasar que cuando uno se olvida la historia, los errores del pasado se siguen repitiendo. Entonces yo considero, repito, a título personal, porque un concejal más que todo podría es de pronto hablar con el futuro alcalde, de pronto un acuerdo para lo que es la malla curricular, pero sí me parece muy importante lo que usted dice, porque el valorar las raíces, de dónde estuvimos como en un pasado, cómo llegamos a lo que tenemos ahora, yo creo que es fundamental para tener esos municipios ya del futuro, con una democracia avanzada, un ejemplo no solo para el país, pero para todo el mundo, esos municipios que tanto valorando la historia y el presente pueden seguir avanzando para un futuro aún mejor. Bueno, mi apreciado Manuel, vamos a hacer entonces una nueva pausa en nuestro programa de ACTV Horizonte País, y en el siguiente bloque vamos a hablar puntualmente de cuáles proyectos de acuerdo se han craneado. Ya veo aquí con nosotros un buen equipo que te acompaña. Vamos a hablar entonces de esos proyectos de acuerdo que van a impactar, son los que verdaderamente van a impactar al municipio, y vamos a hablar específicamente de educación. Bueno, candidato al Consejo de Envigado, usted va a adquirir sin duda una responsabilidad con la ciudadanía, con el partido Mira y con usted mismo. Yo creo que con tu madre, porque ella está atenta Claro que a sí. tu caminar. Una madre nunca lo suelta a uno de la mano, así como tú lo sabes muy bien. Sí, señor. Cuando se es espiritual, cuando se cree en Dios, a uno nunca lo sueltan de la mano. El problema es que uno cree que lo soltaron. Entonces tú vas a tener una responsabilidad muy grande con el municipio de Envigado y con sus gentes. Cuéntanos con tu equipo de trabajo qué
acuerdos municipales vas a plantear de entrada para que sean aprobados en el Consejo y para que realmente sirvan, promocionen, mejoren la vida de los ciudadanos envigadeños? Claro que sí. Pues ahí empezando con la forma que vamos a trabajar. Y ahí tenemos 5 propuestas, es como un plan de trabajo. La primera es tener todo con base en los valores, hacer todo de una forma honesta, con servicio. Como una especie de, bueno, ¿ese es el hacer o va a ser una propuesta? Es, digamos, es el plan de trabajo que permite que las propuestas que tenemos van a funcionar. Esa va a ser como la piedra filosofal del trabajo. Así es. Bueno. De ahí construcción social, hablando con las personas, con base en eso, debatiendo de forma... O sea, proyectos de acuerdo que mejoren entonces a las comunidades, a las acciones comunales, a todas estas cosas. Así es, con base en lo que la ciudadanía opina, lo que dice, lo que requiere. Con eso debatir de forma objetiva y autónoma con nuestra independencia propositiva para asegurar que esos proyectos realmente, y la cuarta... Fructifiquen. Sí, y ahí con lo cuarto es llegar con los beneficios oportunamente y siempre dentro del marco del diálogo social. Ya en cuanto a las propuestas, primero es con las juntas de acción comunal. Somos autores de la ley 1989, que permite o da una gran serie de beneficios para las juntas de acción comunal. La idea es, como ya lo ha hecho nuestro diputado Mauricio Cali, aterrizando esa ley aquí en Antioquia, es aterrizar la ley por acuerdo municipal o por decreto con alcalde para apoyar a las 58 juntas. Esa sería la primera. La segunda, en cuanto a los emprendedores, nosotros somos autores de 3 leyes muy importantes: la ley de emprendimiento, la ley de emprendimiento social y la ley empanada. Nuestro concejal Juan Felipe de Medellín también ha logrado aterrizar los beneficios de esas leyes. Bueno, pero ¿en qué consiste la empanada? Pues porque es que la empanada ha sido la semilla de grandes construcciones, específicamente en asuntos eclesiásticos. Cuéntanos cómo es el asunto de la empanada. Pues digamos, así lo llamamos porque nos nació la idea de hablar mucho con los que vendían empanadas, porque son los que están en la esquina, con la gente, con el común. Sí, la idea de esa ley es asegurar el mínimo vital de los vendedores informales, de asegurar que tienen su espacio, que tengan su permiso, siempre y cuando cumplan unos requisitos pues muy sencillos para que ellos también puedan mantener el sustento de su familia, pues porque ellos viven de eso. Entonces sería también aterrizar esas leyes, porque sería de mucho beneficio en Envigado, ya que es un municipio muy emprendedor, que ellos puedan contar con todas esas leyes ya siendo pues acuerdo municipal. Y lo último es que nosotros habíamos impulsado desde el gobierno nacional, ya los últimos 3 gobiernos, el crear el plan o la política pública nacional de libertad religiosa. Ya aquí en el departamento, también gracias a la gestión de nuestro diputado. ¿Se ha adelantado mucho? Sí, ya tenemos la ordenanza que permite la política pública. Y la idea es que en el municipio de Envigado también contemos con esa política, porque eso es dentro del marco del respeto. Y el libre... Sí, de uno escoger su creencia. Exacto, entonces la idea también es que esas entidades religiosas, las diferentes confesiones, también se sientan respaldadas, porque la idea también con esta política pública es que las administraciones y la sociedad empiecen a ver al sector religioso como un aliado estratégico. Y participante de la sociedad. Exacto, tanto por su aporte social, pero también por el aporte a la salud mental, a lo espiritual. Entonces por eso también esa política pública va a ser de gran importancia. Bueno, Manuel Estefano, siempre se ha dicho, y es asunto de campaña, que la educación es el pilar fundamental para hacer crecer las sociedades. Sí. Envigado se ha distinguido, y yo soy absolutamente testigo de eso, de que la educación en Envigado tiene muchos privilegios. En Envigado hay un gran amigo que se llama el secretario de Educación, Gabriele Manco, creo que es el segundo apellido, y él ha logrado llegar a la educación 4.0, inclusive. Ha tecnificado las instituciones con todas las herramientas modernas. Pero últimamente tuvimos una noticia muy triste en Envigado, y fue que un techo de una institución
pues se vino y perdió la vida un niño, ¿cierto? Sí, señor. ¿Tú crees que la infraestructura educativa de Envigado necesita intervención urgente o es un caso absolutamente fortuito, cosa que esperamos todos pues? Pues digamos ahí lo que yo digo que lo importante es continuar en la inversión desde lo municipal para asegurar no tanto la infraestructura, pero también asegurar las ofertas institucionales, asegurar que nuestros jóvenes, nuestros niños, los adolescentes se sientan muy acompañados también por el sistema educativo. También hemos visto que ya hay una diversidad muy grande, hay de pronto muchas perspectivas nuevas y muchos estudiantes, tanto de pronto por discapacidad o por diferentes formaciones, por las diferencias en sus hogares, no se sienten acogidos por el sistema educativo. Yo creo que también es muy importante eso, porque eso aporta también a la salud mental, a futuras oportunidades. Yo soy un ejemplo de eso. Yo sé que el estudiar, el tener esas oportunidades académicas Potencia abre, al ser humano. claro, y eso abre las puertas en la vida, que todo eso lleva a una estabilidad. Yo diría que es continuar trabajando, trabajar, invertir, analizar, para que todos los centros, tanto de los niños, de los adolescentes, de los universitarios, no solo cuenten con las mallas curriculares o con las infraestructuras que los van a acoger, pero también asegurar que todo eso conlleve un futuro con más esperanza. Bueno, concejal, a propósito de la educación, se vienen o ya están unas ideologías terribles que le dicen a un niño de 4 o 5 años que usted puede escoger el sexo, usted puede ser de tal cosa, a la niña lo mismo, y una cantidad de asuntos que chocan contra el asunto inclusive fisiológico, ético, moral, una cantidad de cosas que a mí me parece terrible pues desde mi mirada que no es muy dogmática pues, me parece terrible porque eso crea una confusión en el ser humano desde muy pequeño y además desestabiliza a la sociedad desde muchos aspectos. ¿Ustedes cómo ven eso? ¿Cómo piensan intervenir esa situación? ¿Cómo piensan trabajar ese asunto desde el consejo, desde la educación, desde el trabajo social? ¿Cómo lo piensan intervenir? Claro. ¿O le parece que eso está bien visto, bien hecho? El Partido Mira siempre ha trabajado de forma vertical, es Sí. decir, que desde el Congreso hasta los diputados y los concejales trabajamos en equipo. Nuestros congresistas han adelantado una tarea muy importante. El Partido Mira siempre ha sido respetuoso de las instituciones, de las leyes, la Constitución, es decir, que si hay una infraestructura que con los tiempos va cambiando, pues como partido somos respetuosos, pero también como partido que tiene su fuente de inspiración en el cristianismo, en los valores, pues obviamente hay cosas que no compartimos o ideas que no compartimos, y sí nos parece muy importante el proteger la niñez, proteger el concepto de la familia, pero eso sí es algo que la tarea más que todo es para los congresistas, ir trabajando y dependiendo de cómo el contexto va evolucionando, asegurar que todo se aterrice para los departamentos y para los municipios también. Muy bien, es nuestro aspirante al consejo, Manuel Estefano Gómez Castaño. Estefano, finalmente cuéntele a la comunidad de Envigado por qué debe votar por usted, qué es lo que va a encontrar en usted como concejal, qué puede esperar la ciudadanía de Envigado específicamente de usted. Así es, pues más que todo es resaltar, primero, lo que el Partido Mira ha alcanzado en los 23 años, las 80 leyes que hemos sacado, liderar en la ley de transparencia, no tener ningún integrante ni candidato con sanciones en cuestión de la corrupción, es decir, traer un equipo de trabajo que ha tenido resultados en todo el país, aterrizar los beneficios y pues a título personal, con lo que es los valores y la formación académica, es tener una persona joven, un envigadeño, una persona que siempre ha amado esta tierra y por eso volvió a esta tierra, por más que he estudiado y he trabajado, el anhelo es eso, es que todos tengamos beneficio, que las leyes que hemos sacado se aterricen y que todo lo que es los valores se resalten para que las personas vean que sí es posible, que sí se puede hacer una política de forma honesta para el beneficio de todos. Muy bien, entonces hasta aquí tuvimos a nuestro amigo Manuel Estefano
Gómez Castaño. Hemos llegado hasta ustedes mediante ACTV, nuestro programa Horizonte País, y queremos seguir en sus hogares para que nos hagamos una idea concreta de para dónde va nuestro país, cuál es el horizonte que queremos o que quieren nuestros invitados para Colombia entera. Muchas gracias, felicidades.